Pues bendiciones, gracias le damos a nuestro Padre Eterno por esta oportunidad que nos brinda el poder llegar a un día más del conteo del Homer. Gracias al Eterno vamos a entrar en materia, estudiando, analizando, reflexionando en este día para que cuente nuestras vidas en el Salmo 133, uno de los himnos más cantados, más conocidos, Hinei Matod, donde se exalta pues, el habitar de los hermanos. Voy a leer el 133, versículo 1 del Salmo, en la Reina Valera, y ahorita vemos algunas cuestiones. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así es como se traduce, del hebreo al español en la Reina Valera. Pero esa palabra, inei, que aparece en hebreo, no es mirad, más bien es he aquí. Y esa expresión he aquí es una expresión utilizada en el lenguaje o en el idioma hebreo, en la idiomática hebrea, cuando se está pasando de una situación espiritual a la realidad. ¿Sí? El ejemplo es cuando a Abraham se le dijo, de ti vendrán descendencias como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Abraham vio lo que el Eterno le estaba diciendo, y he aquí, dijo, he aquí una realidad, hijos. Entonces, Inei es he aquí, ¿ok? Entonces, si traducimos el versículo 1 sería, he aquí, qué bueno y qué delicioso, ¿sí? Esa sería la traducción más exacta. He aquí, qué bueno y qué delicioso es Shevet, el habitar de los hermanos, incluso juntos, ¿ok? Así es la traducción. He aquí, qué bueno y qué delicioso es habitar de los hermanos, inclusive juntos. Y uno de los ejemplos más claros es cuando Lot y Abraham se consideraban a sí mismos ajín, hermanos, mas sin embargo no pudieron convivir incluso juntos. ¿Sí? Recordemos qué fue lo que pasó. Estaban que aún siendo hermanos se dieron cuenta que no podían estar juntos, convivir incluso juntos. Entonces ese inclusive juntos quizás es lo más difícil. Y de hecho los proverbios lo dicen, más vale el amigo cercano y el hermano lejos. Entonces el hermano no es el que sepa mejor convivir contigo. Entonces aquí hay lecciones muy grandes en ese Salmo 133. Pasar de la visión que tiene Dios, he aquí, ¿sí? He aquí, yo tengo esta visión para ustedes. Llévala a la realidad de Dios que Él quiere para nuestras vidas. Para eso te va a tomar algunos ajustes, cambios en nosotros para que se materialice esa visión del Eterno. Y esto no es poesía, no es una composición poética, mira qué bonito, no. No podemos perder de vista esto, porque este es el resultado en la vida práctica, se tiene que dar. Que esto cueste, nos va a costar trabajo. No te llevas bien con un hermano creyente, te sientes mal, no por cometer un pecado, sino porque no tienes una buena relación con él. ¿Sabes qué? Esto es de todos los días, esto es algo que tienes que trabajar en ello, ¿sí? Lo puedes de lejos, es que bueno habitar mi hermano de perdido cada día de Shabbat, aunque sean 2 horas, pero juntos, en las fiestas, juntos, en armonía, juntos, inclusive juntos, pues está complicada la convivencia a veces. Pero ¿cuál es la clave? Ahí mismo no lo dice. Ahí mismo lo dice cuál es la clave para poder convivir juntos en armonía, para poder estar inclusive juntos. Porque la convivencia no es fácil. Hay que encontrar la palabra y esa palabra es agradable. Cuán delicioso, inclusive juntos, es la palabra naim, que significa delicioso, agradable y suave. Y la palabra naim, esto es muy interesante, viene de la palabra noham, que significa una manera delicada, una manera buena, ¿sí? Una manera amable. Y como lo acabo de decir, que bueno se refiere a lo que está dentro del hombre, noham, algo que está dentro del hombre. Y para que sea una realidad, eso bueno y delicioso, debe de existir un orden. Y la manera, noham, orden y maneras amables. Y eso es precisamente que sucede al no tener una conciencia suficiente de cuando se daña la convivencia. ¿Sí me entienden? ¿Sí espero y me pueden dar a entender? Cuando no hay orden y las maneras amables, cuando no hay noham,
Alguien puede tener una de las dos partes, puede ser ordenado, pero no las maneras amables, y el otro no, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra clave para que inclusive juntos los hermanos vivan y estén bien, pues Pablo lo dice en los Romanos. Las fortalezas de uno suplan las debilidades de otros. Y la forma clave es que tiene que ver con, tienes que ver a tu hermano como no como tu contrincante o tu competencia, sino como hermano. No es simplemente una palabra hermano, sino es algo irrompible. Nunca vas a dejar de serlo. Hay que encontrar las maneras amables y el orden, ya que tu hermano es un coheredero. A pesar de sus defectos, a pesar de su falta de amabilidad y a pesar de todo, y a pesar del orden, del desorden a veces que son, es tu hermano. No depende de que si está en la congregación o si no está ahí, él seguirá siendo tu hermano. Entonces Pablo a los Corintios, y me encanta este ejemplo, le llama hermanos a la congregación de los Corintios, siendo una congregación desordenada, con problemas de inmoralidad en ellos, que no juzgaban ellos, el tema del velo, del amor, etcétera, etcétera. Muy complicado para Pablo, mas sin embargo Pablo termina en el capítulo 14, primero a los Corintios, con mucho orden y decentemente. Lo dice, todo, ¿sí? Hágase decentemente y con orden. Loham, todo. Entonces, una manera de llegar al orden es a través de las buenas maneras, de la amabilidad y así de las maneras suaves de hablar. Pero hay que ser franco, por supuesto que sí, pero que sin que suene ofensa o desprecio. Aparte las palabras, como dice la Escritura, que no edifiquen, que no tengan sal. Por eso dice la palabra del Eterno, toda palabra sea sazonada con sal, para que todo el que oyere sea edificada, no ser arrogantes o no ser duros, sino buscar la manera amable, sazonada con sal. Si no, mejor callemos la boca. No todos los hermanos tienen estas dos claves, el orden y la amabilidad, como lo dije. Y de ahí hay que analizarnos en esta idea de la cuenta del Homer. Hay que analizarnos, revisarnos y ver cuál es tu fuerte en estas dos claves. Y por ahí ya vamos a empezar para aprender, porque me interesa habitar junto, incluso con mis hermanos. Y antes que esposa, y no estoy hablando nada más en la congregación, incluso en casa, antes que esposa, antes que esposo, antes que amigos, antes que amiga, amos, antes que siervos, antes que todo, somos hermanos. No lo perdamos de vista, perdón. Son primero hijos de Dios. Y esa es la manera de cultivar la buena manera y orden. Y si lo cultivamos, miren lo que sucede en el versículo 2. Si tú cultivas el orden y las buenas maneras, conforme dice la Escritura, el he aquí, aterrízalo a la realidad, será como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas de Aarón, y bajan hasta el borde de sus vestiduras. Bueno, ese óleo o aceite, ¿verdad? Digámoslo así, el aceite bueno fluye, ¿sí? Un aceite fino, un aceite extra virgen, digámoslo como hoy en día se dice. Pero el aceite malo se vuelve pegajoso, no fluye, se queda en la cabeza, no fluye. Y el aceite bueno fluye, el cual tiene que descender sobre las barbas de Aarón. Y baja, dice en la Reina Valera otra vez, hasta el borde de sus vestiduras. ¿Ok? Entonces tenemos que permitir que fluya hacia los demás. El buen orden, ¿sí? Para que evitemos y cultivemos el buen orden y ser amables con las buenas maneras, va a fluir hacia los demás, debe fluir hacia los demás, no de otra manera. No se tiene que quedar en tu cabeza nada más como información, que fluya, ¿sí? Y si escarbamos un poquito puede ser porque hay algún problema, si no está sucediendo que fluya. Hay un problema hacia Dios, hacia nosotros con el Eterno, y al no fluir el aceite le va a faltar refinamiento. Ahora, ¿qué es el óleo? ¿Qué es el aceite? De dos maneras la podemos definir. Una, la obediencia a Dios. Y dos, el Ruach HaKodesh o el Espíritu de Santidad. Eso es el aceite bueno. Tu cabeza está ungida con aceite por la obediencia a los mandamientos, la sujeción absoluta a la voluntad de Dios y el Ruach HaKodesh. Recuerden que la carne no se sujeta a la voluntad de Dios, mas tienes aceite del bueno y necesitas trabajar en ello para que fluya el aceite. El aceite debe fluir por tu cabeza hasta las barbas. Ahora, no se imaginen que Aarón tiene una barbonona largotota hasta las rodillas, hasta los pies, no. Las barbas representan a los ancianos, no de edad,
sino nobles, y no por ser de clase social, sino nobles por su testimonio. Así es. La nobleza que nos enseñó nuestro Mesías Yeshua y su obediencia absoluta al Eterno fluye como el aceite bueno y nos alcanza, fluye hacia nosotros y a esa obediencia de vida y buen testimonio que debemos tener. Las barbas de Aarón que descienden sobre o según, no sobre los bordes de su manto. Ahí no dice, ahí no habla de manto, ahí no habla de vestiduras, ahí habla de sus atributos. No es sobre el borde de sus vestiduras, sino sobre sus atributos. No es tener una barba larga, sino coherente con lo que aparentas. Que lo que tú reflejas por fuera sea lo mismo por dentro. No un aspecto por fuera y otra por dentro, no. Sino miren la otra comparación, sino que seamos coherentes con lo que decimos. Versículo 3. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Eterno bendición y vida eterna. La barba de Aarón que desciende según sus atributos, sus cualidades, y como el rocío del Hermón, que es la montaña más alta de Israel, y ese rocío desciende sobre las montañas más bajas como el monte Sión. Ese es el clímax de la comparación. Si le vamos entendiendo y le vamos dando el sentido, que los hermanos habiten incluso juntos implica que aunque estemos en el más alto grado, o a veces nos consideremos en el nivel avanzado, pues debemos ser capaces de cubrir o rebajarte al más pequeño. El rocío es el agua en partículas tan pequeñas que refresca, no es gravosa, no es granizo, no es un lluviazo que cae, sino es rocío. Y dice Éxodo de Deuteronomio que el maná descendía como rocío sobre la tierra. Entonces hay líderes accesibles en casa, en el trabajo y congregaciones. Eso tiene que ser con una actitud en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es un rocío de Hermón y llega al monte Sión donde es seco. Llega el rocío y trae un refrigerio como Yeshua lo trajo a nuestras vidas. Por eso, he aquí, en el habitar los hermanos incluso juntos, en el hecho de que haya sujeción absoluta y presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el hecho de que hagamos en el exterior, lo que hagamos en el exterior también exista dentro de nosotros, que haya coherencia en nuestras vidas. En el hecho de que somos capaces de ser rocío y que fluya lo que hemos recibido. Es ahí donde ordenó el Eterno la bendición, ¿sí? Y la vida eterna. Precisamente la adopción, que somos hijos, somos hermanos adoptivos, la dignidad de ser adoptados de Dios en nuestro trato diario con los demás, que se refleje, que se vea. Eso no es poesía, Salmo 133, o palabras bonitas, sino de edificación en este año, cosas prácticas en este conteo, en este día de la cuenta del Omer, el poder reflexionar y realizar cambios en nuestra vida para la gloria de nuestro Padre eterno. Y pues bueno, ya me alargué mucho, pero que sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Vamos a la oración para terminar. Y pues bueno, hoy es el día 18 y vamos a orar diciendo como dice la Escritura, como lo sabemos, bendiciendo el día. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del hombre. Gracias que este día 18 cuente en tu vida, reflexiona en el Salmo 133, haz los cambios necesarios porque estamos rumbo a Shavuot. Ya van 2 Shabbats y faltan 32 días y 5 Shabbats para llegar a Shavuot. El Eterno les bendiga. Shalom.